Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Una vez más les vuelvo a repetir, Apocalipsis es la revelación de Dios para Juan y para todos nosotros los que creemos en Cristo. El último libro de la Biblia tiene 22 capítulos, es un libro increíble, maravilloso, pero esencialmente el meollo del asunto de Apocalipsis es que Dios nos está alertando. Vivan una vida diaria de alerta, porque no saben ustedes cuándo vendrá su Señor. Tengan cuidado con su vida, cuiden su vida, porque no sabemos en qué momento podemos ser arrebatados. Incluso hace 8 días estuvimos hablando de que Dios nos hizo un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir un reino de sacerdotes? Tal y como dice Éxodo, capítulo 19, versículo 6, y ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa, mi pueblo santo. Ese es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Por qué Dios nos llama sacerdotes? Hace tiempo platicaba con un amigo que es sacerdote católico y le decía, mira, la Biblia dice que todos somos sacerdotes, y él decía, no, lo que pasa es que ustedes son sacerdotes menores y nosotros somos sacerdotes mayores. Yo me quedé riéndome, ¿no?, de esa declaración, ¿no? ¿Cómo es posible que digas eso, no? Lo que pasa es que Dios se arriesga de darnos el sacerdocio a todos los seres humanos. Se arriesga a darte el ministerio. Se arriesga a que tú cumplas su palabra. Se arriesga a que tú le representes en la tierra, pues eres un sacerdote. ¿Qué quiere decir? Representas a Jesús en este mundo cuando aceptas a Jesús. Eres hijo de Dios, eres parte de la realeza divina. Dijo Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y en la revelación que tiene Pablo de la iglesia dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Imagínate nada más, Dios nos considera de la realeza, de sangre real, hijos de Dios. Quiere decir, si eres miembro de la realeza de Dios, Dios te considera algo especial, ha puesto sus ojos sobre ti y ha abierto su reino. Se rompió el velo del templo en dos, se rasgó de arriba a abajo para darte acceso a la presencia de Dios. Pablo lo dice en Romanos, capítulo 5, y nos dio acceso. La palabra acceso lo he compartido en otras ocasiones. Viene del griego prosagoge, que quiere decir entrar a la presencia de Dios, prosagoge en griego, traducido al español, que nos dio el privilegio de entrar ante la presencia del Señor. Tienes acceso cuando tú oras, cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón, como sacerdote, y se arriesga contigo, a pesar de que somos infieles, a pesar de que no hacemos las cosas que se deben de hacer, a pesar de que pues se nos hace fácil decir, no, pues yo no voy a la iglesia, no tiene chiste, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? Etcétera, etcétera. Cometemos errores, y sin embargo Dios nos sigue considerando sus hijos. Y la realidad es que llegamos a la conclusión que no tenemos por qué dejar mal el nombre de Dios. Tenemos que dar testimonio de que somos un real sacerdocio. ¿No estás contento por eso? Eres un lugar, o tienes un lugar especial ante el trono de Dios. Y en el versículo 6, estamos leyendo el capítulo 1 de Apocalipsis, dice, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre. Amén. Fíjate nada más lo que dice esta, es una doxología. A Él sea la gloria y el poder por siempre. Amén. ¿Qué quiere decir? Que cuando los judíos terminaban sus oraciones, las terminaban de esa manera. Al Padre, al Señor, a nuestro Dios, sea toda la gloria y el poder por siempre. Pero no solamente en esta doxología se le da el poder, la gloria por siempre. No solamente a Dios, sino también a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar que ningún santo, por más santo que haya sido justo y haya vivido una vida de pureza y de santidad,
se pueden comparar a Dios. No tienes por qué tener intermediarios entre Dios y los hombres, porque solo Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo es eterno, omnipotente, omnisciente, lo sabe todo, lo puede todo y está en todo lugar. Solamente Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No tienes por qué ir a los santos ni a María. Por supuesto, tienen un lugar especial, como todos nosotros. Cuando mueren, están en la presencia del Señor. Pero no puedes hacer de los santos o de María intermediarios. Por eso dice esta doxología, al principio del capítulo 1, a Él sea toda la gloria, el poder, por siempre. Aleluya. Amén. Y más adelante en el versículo 7 dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que lo rechazaron, va a llegar un momento en el cual ellos dirán, sí es cierto lo que nos decían de Jesús. Incluso los judíos, porque dice la Biblia, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. ¿Qué quiere decir? Que su propio pueblo permitió, o si no lo llevó al Calvario. Dice la Biblia que su pueblo, los sacerdotes, los fariseos y saduceos, los religiosos de su tiempo, lo llevaron al Calvario juntamente con los romanos para crucificarlo. Le hirieron sus manos, sus pies, su costado y su frente. Por eso dice la Biblia, y los que le traspasaron. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo judío, que ahora, que el día de hoy, no acepta a Jesús, no reconoce a Jesús como el Mesías, se van a dar cuenta que finalmente el Mesías era Jesús. Por eso dice, se lamentarán y dirán, ¿cómo no hicimos caso? Pero será ya demasiado tarde. Y si tú me estás escuchando en esta noche, quiero decirte que hay esperanza, que tú puedes tener un encuentro con Jesús. Y antes de que sea demasiado tarde, acéptalo en tu corazón. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 habla de un hijo del hombre, un ser especial. Dice así, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Ese es el personaje del cual históricamente sabemos que murió, que fue crucificado, le pusieron clavos, una corona de espinos y los clavos en las manos y en los pies. Ese personaje es Jesús. Y entonces Jesús se va a sentar en su trono como juez, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y nos va a llamar a cuentas. Y entonces dice la palabra profética de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un hijo primogénito. Este pasaje habla del Mesías, de Jesús, que en él se cumplió perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Entonces, quiero decirte algo, querido amigo, que como Él es el alfa y el omega, Él tiene un principio, es decir, Él no tiene principio ni tiene fin,
pero Él es el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas. E incluso estuvo en el momento de tu nacimiento, el Alfa, y va a estar en el momento de tu muerte, el Omega. Y ha estado en los momentos más difíciles de tu vida, porque Él es el Alfa y el Omega. Y cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier enfermedad que tú tengas, es posible y tiene poder para sanarte. Por eso Él es el Alfa y el Omega. Si has tenido cáncer, es la letra C, la A y la Z. El Señor tiene poder para cambiar las circunstancias. P, si estás en pobreza, Él tiene poder para sacarte de la pobreza. Si tienes alguna necesidad, N, Él tiene poder para resolver los problemas, aún los más difíciles, porque es el alfa y el omega, es decir, el A y la Z. Ponle nombre a cualquier problema que tú tengas. ¿Cómo comienza ese problema que tienes? Pues ese problema Dios lo puede resolver y lo puede quitar y tiene poder para levantarte, porque Él es el alfa y el omega. Dice la Biblia, el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Así que, querido amigo, tienes esperanza. No todo está perdido. Tienes un Dios de la historia, un Dios que estuvo contigo en los momentos más difíciles de tu vida, que estuvo en el momento de tu alumbramiento, que estuvo en los momentos cuando no tenías trabajo, cuando estabas pasando por ese divorcio, esa separación. Dios es un Dios de la A a la Z, que ha estado en los momentos más difíciles. Por eso Pablo lo dice en Romanos 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligros o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando Juan escribe, yo soy el alfa y el omega, el emperador Domiciano andaba persiguiendo a los cristianos, porque como lo dije hace 8 días, ser cristiano era ser delincuente, era un delito, era una iglesia perseguida, y a esa iglesia le dice, no temas, yo siempre estaré contigo, soy el Todopoderoso. Hoy Dios te dice a ti, querido amigo, no temas, yo soy el que reina, y el que tiene tu destino, su destino, tu destino en mis manos, el que tiene tu destino en mis manos, te lo dice el Señor. No tengas temor, no tengas miedo, yo estoy contigo. Por eso se le llama el Alfa y la Omega. Y en el versículo 9 dice de Apocalipsis capítulo 1, estamos leyendo este pasaje tan increíble, capítulo 1, yo Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Pero fíjate que algo que me llama la atención, dice Juan, y en la perseverancia en Jesús. Así que quiero decirte algo, quizá en este momento has querido tirar la toalla. Quizás has dicho, ya no voy a ir a la iglesia. He estado orando y parece que las cosas se complican más. Pero hay algo que tienes que aprender hoy en esta noche, querido amigo. Es que tienes que resistir. La vida cristiana consiste en resistir y perseverar. Resistir y perseverar. Mateo capítulo 24, 13. Dios no nos dice que nos va a librar de los problemas y de las pruebas y de las enfermedades y de las situaciones difíciles de la vida. Dios no nos dijo eso,
Pero Dios nos dijo en Mateo capítulo 24, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el original, la palabra perseverancia se puede traducir como resistencia, conquistadora. Fíjate nada más, perseverar se puede traducir como resistencia conquistadora. Por eso quiero decirte, amigo, que no desmayes. Recuerda que Dios está en control de tu vida. Y aquí dice, el que resista hasta el fin, se salvará. Quiere decir que no todos van a resistir. Quiere decir que algunos se van a apartar del Evangelio. Quiere decir que algunos se van a olvidar del Señor, incluso van a negar a Jesús. Y otros se van a enfriar. Y otros ya no van a querer saber nada de la iglesia ni de Jesús. Pero el Señor dice, el que resista hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero hacerte una pregunta, querido. ¿Qué clase de creyente eres? ¿Alguien que se deja intimidar fácilmente? ¿Alguien que dice, ya hasta aquí se acabó? Ya no puedo seguir. ¿Alguien que se decepciona por el Evangelio? ¿Algo, o quizá alguien te hizo algo? ¿Quizá alguna persona te decepcionó? Hace mucho tiempo platicaba con una persona. Le preguntaba, ¿a qué iglesia vas? Y me dijo, iba a tal iglesia. ¿Ya no vas? No, dice, es que el pastor me decepcionó. ¿Cómo que te decepcionó? Es que yo estaba sirviendo en un ministerio y yo no sé qué pasó, hablaron mal de mí y bueno, la verdad es que el pastor me decepcionó. Ya por eso no voy a ninguna iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que eso que tú pasaste es parte del plan de Dios para tu crecimiento, querido amigo. Porque todas las cosas que nos pasan a nosotros los creyentes, precisamente, suceden con el fin de hacernos crecer. No te dejes vencer, no te desanimes, no permitas que las voces que vienen a tu mente y a tu corazón te desanimen. Todo es para bien de tu vida, querido. No te desanimes, sigue adelante. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, el que resista hasta el fin, éste se salvará. Y todas las cosas que has pasado, pruebas, decepciones, quizá alguien te hizo un feo, yo no sé qué ha pasado. No te preocupes, Dios lo permite para tu bien, para tu crecimiento, para que tú crezcas como la perla de gran precio, porque la perla es la única joya que es el resultado del sufrimiento de un ser vivo, como la ostra. Hay un cuerpo extraño en la ostra y lo va envolviendo con su nácar precioso, y lo va envolviendo con su nácar precioso. Y este proceso dura, las perlas que no son cultivadas, sino las naturales, duran años. Pero finalmente ese cuerpo extraño que va envolviendo con el nácar, la ostra, se va formando una joya que después vale mucho dinero. Así eres tú vales mucho, querido amigo. No permitas que el sufrimiento, la persecución, la tristeza, el desánimo, la decepción te quiten, te aparten del Evangelio de Jesucristo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. En el versículo 10 leemos, en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero fíjate que algo que me llama la atención que dice, en el día del Señor. Ahora, cuando hablamos del día del Señor, se refiere al domingo. Para los cristianos del primer siglo, el día del Señor era el domingo. Quiero decirte, querido amigo, que los primeros cristianos eran judíos, dejaron de observar el sábado para observar todos los días. Porque de pronto entendieron que Jesucristo era el verdadero día de reposo.
y que el Shabbat, el sábado, el día de reposo, era sombra solamente de un mejor reposo. Y ese reposo es Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús, entras en el verdadero día de reposo. Cuando la iglesia cristiana comenzó a crecer, dejaron de guardar el sábado. Sí lo guardaban, pero no nada más el sábado, sino también el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes. Quiere decir, fueron cristianos de tiempo completo. Entonces, para nosotros nuestro sábado es Jesús. Y guardamos todos los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero tomamos un día. ¿Cuál día? Domingo. ¿Para qué? Para celebrar la resurrección de Cristo y para celebrar la Santa Cena. Es lo que hacían los primeros cristianos. Cada 8 días tomaban la cena del Señor. Cada 8 días. ¿Qué día? El domingo. Domingo, dominus, Señor, en latín, que quiere decir domino, Señor, el día del Señor, para celebrar la resurrección de Cristo. Querido amigo, ¿qué vas a hacer con esto? No dejes de ir a la iglesia los domingos. Es algo que agrada a Dios. Es algo que tú necesitas y el Señor le agrada. Que tú celebres a Cristo resucitado para estar en comunión con la iglesia. Por eso el Señor le habló a Juan precisamente un domingo, para que recuerdes que el domingo, para nosotros los creyentes cristianos de este tiempo, es nuestro día, el día del Señor. Bueno, pues me queda mucho que decir, pero nos vemos dentro de 8 días para seguir con estos temas. Vamos a hablar acerca de las iglesias, vamos a hablar de qué significan las iglesias que salen en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. ¿Qué quiere decir cuando Cristo se presenta como Cristo glorificado con las vestimentas sacerdotales, con su rostro que brillaba y sus cabellos blancos como la lana, y de su boca salía una espada de 2 filos? Vamos a compartir con ustedes qué significa esto. Ya no como un Cristo derrotado, un cordero, sino ahora un Cristo victorioso, un Cristo glorificado que se levanta para ser el dueño de todas las naciones.